Panorama de las elecciones, también qué queda por hacer de las organizaciones políticas, bueno, en estos pocos días que quedan, y también en ese sentido de organizarse. Ya el Consejo Nacional publicaba, bueno, cuántos centros de votación van a estar, el tema de las mesas habilitadas y todo el despliegue que se va a realizar para el 25, pero también una responsabilidad de, bueno, cómo ha sido esa organización de los testigos, de cómo va a ser el despliegue para ese día y la responsabilidad que tienen los partidos políticos en ese proceso. Mira, yo creo que la principal responsabilidad que tienen los partidos políticos es garantizar los derechos de todas y todos los venezolanos, los ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto el próximo domingo. Por ejemplo, yo no he visto ninguna organización política hablar de lo que tiene que ver con el derecho al voto de las personas con discapacidad, de cómo van a ser garantizadas. El Consejo Nacional Electoral hizo una resolución en el 2021, en las elecciones regionales, que habilitaba las primeras mesas de votación para las personas con discapacidad, para que todas las personas con discapacidad y los adultos mayores pudieran ejercer su derecho al voto. Esta resolución fue tumbada en la elección pasada, en la elección presidencial. No ha sido rescatada. No solo las organizaciones políticas han sido silentes en cuanto a esto y no han hecho una exigencia, sino que el Consejo Nacional Electoral no ha sacado una resolución con respecto a esto. Entonces, bueno, estos últimos días deben servir para que las organizaciones políticas establezcan alguna medida o impulsen alguna propuesta, vayan al Consejo Nacional Electoral, hablen con los rectores y puedan tratar de volver a esa propuesta del 2021 que funcionó tan bien. Gente que dice, no, retrasa el proceso. No, al contrario, no retrasa el proceso, facilita el proceso para las personas con discapacidad, para las personas de la tercera edad. Claro, y además garantizas la participación de este sector vulnerable. Con esto haces respeto a la Constitución y a la ley. Entonces yo creo que eso es muy importante, por ejemplo, que las organizaciones políticas lo puedan hacer en este corto tiempo. El tema de los testigos de mesa. Bueno, yo veo poca participación en las organizaciones políticas en cuanto a la organización de los testigos de mesa, pero hay algo que pueden hacer que es fundamental, que es lo de la verificación ciudadana, organizar a los ciudadanos por centros de votación para que asistan a la verificación ciudadana que permite el escrutinio del 50% de las mesas de votación el día domingo. Yo creo que eso es muy importante. Antes hacíamos algo que no he visto en este proceso, que es que nosotros contactábamos, las organizaciones políticas contactaban a los miembros de mesa que habían sido sorteados por el Consejo Nacional Electoral para garantizar que estos miembros de mesa pues efectivamente asistieran. Esas listas eran públicas, se le entregaban a las organizaciones políticas y además se publicaban en la página del Consejo Nacional Electoral. No se ha dado esto en este proceso, a lo mejor sí se la entregaron a las organizaciones políticas, pero no se ha dado el contacto directo con los miembros de mesa y sorteados por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, quedan pocos días, ha sido una campaña que se ha enfocado mucho en lo político, digamos, en este es el candidato del partido tal, esta es la candidata del partido tal, en vender los rostros, en vender las tarjetas, pero ha tenido poco enfoque en lo realmente importante, que es la lucha por garantizar los derechos de los electores, por garantizar que se cumpla la ley orgánica de procesos electorales, que se cumpla la Constitución y que la participación de todas y todos esté bajo las garantías constitucionales y las garantías electorales que nos da la ley. Ese es el trabajo y la responsabilidad de las organizaciones políticas y no la pueden evadir. Evadirlo es una irresponsabilidad y además es una situación muy cómoda, ¿no? Participar en un proceso electoral y olvidarte de lo verdaderamente importante que es la participación de los electores y los derechos de los electores. Claro, sí, garantizar todas las condiciones, porque incluso luego de las elecciones del 28 muchos miembros de mesas quedaron así como, bueno, tras lo ocurrido, fue casi como que, bueno, no todos querían ir a participar a este proceso y es importante también esa revisión de, bueno, quiénes fueron electos, quiénes están sorteados, porque realmente es por ese sorteo quiénes están en esa lista y verificar, ¿no? Si van a participar y lo mencionabas, bueno, realmente no hay una lista como se hacía antes, dice, bueno, la gente tiene que chequearse también por mensajes de texto y hacer toda esta verificación, que es importante eso, que las organizaciones políticas estén detrás de ese proceso. Yo creo que no, lo que no podemos es normalizar el retraso en lo que tiene que ver con los derechos conquistados en materia electoral. No podemos normalizarlo. El 28 de julio hubo una situación que sí obedeció a una circunstancia en las elecciones presidenciales, pero eso no quiere decir que nosotros como dirigentes políticos y como representantes de organizaciones políticas vayamos a normalizar que en vez de adelantar y de progresar
en lo que es la conquista de los derechos electorales, entonces nosotros más bien vamos a normalizar el retroceso. Por ejemplo, lo que pasó con el QR, el silencio fue aturdidor. ¿Okay? No vi a dirigentes políticos, candidatos a hablar sobre el código QR. Bueno, ¿que es fundamental? No, quizás no es fundamental el código QR. Quizás trajo muchos problemas el 28 de julio y mucha diatriba con respecto al tema del proceso electoral, de cuáles eran los resultados y cuáles no. Sí, pero eso es una progresividad en nuestro sistema electoral que no podemos normalizar que se retrase. El código QR era una facilidad que se le daba a todos los ciudadanos y ciudadanas para verificar el resultado de su mesa, a los testigos de mesa, a los partidos políticos, que brindaba transparencia al proceso, que brindaba celeridad en la transmisión de los resultados electorales y confiabilidad en el sistema electoral venezolano. El que lo quiten, pues sin duda es un retroceso en el proceso. Bueno, el tema de los testigos de mesa, por ejemplo. El que las organizaciones políticas estén pensando en no tener testigos de mesa, y algunas organizaciones políticas me han dicho, no, bueno, pero es que no tenemos dinero. No, bueno, pero es que en la Cuarta República no se le daba dinero a los testigos de mesa. Eso era un trabajo voluntario, aquí han mercantilizado todo, ¿no? Eso es un trabajo que tiene que ver con la organización social y de base. Bueno, es más fácil entonces asumir que tú no tienes organización social y de base, que no tienes un liderazgo comunitario que vaya y defienda tus votos en los centros electorales. Es más fácil asumir eso que decir que es un tema de recursos económicos. Bueno, o sea, estás mercantilizando todo el proceso electoral, inclusive el cuidar los votos, los centros de votación. Entonces, normalizar el que no haya testigos de mesa en el proceso electoral, eso es normalizar el retroceso de nuestro sistema electoral y de los avances en la consolidación del sistema democrático venezolano. Bien, se nos acaba el tiempo, Iris. Me gustaría que en unas palabras finales, muy breves también, pudieras hablarnos de en qué debería centrarse el debate también, porque no solamente son estas elecciones, sino lo que sigue. Posterior a estas elecciones sigue también un camino de otras elecciones en este 2025, pero también retos para una asamblea que quede electa en el 2026. Bueno, yo creo que sin duda uno de los principales debates debe ser la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral y la modificación de las leyes, en tanto deben garantizarse unos derechos electorales. No podemos seguir permitiendo, por ejemplo, que cosas como la paridad y la alternabilidad para garantizar la participación política de las mujeres se siga dejando en manos de una resolución o de la voluntad política de los partidos políticos que no tienen voluntad política para eso. Creo que eso debe convertirse en una herramienta legislativa, en una obligación de ley. Eso, como muchas otras cosas, el tema del voto de las personas con discapacidad, por ejemplo, que acabo de mencionar, o el tema del código QR, el tema de los testigos de mesa, todo eso debe institucionalizarse y rescatarse en unas reformas legislativas. Y esto debe ser un debate que nos va a permitir fortalecer realmente el Estado venezolano y reinstitucionalizarlo y apegarlo a la Constitución y a la ley. Bien, gracias por acompañarnos. Iris de Franca, quien es coordinadora del Movimiento Mujeres en Política, también abogada. Ustedes, gracias por